Buenas tardes, buenas noches para todos. ¿Cómo me les va? Buenas noches, profe. ¿Cómo sigues, Hanna? Te estuviste delicada de salud, ¿no, Hanna? Ya estás mejor. No, profe, aún estoy en ese proceso. ¿Y qué fue lo que tuviste o qué es lo que tienes? Sí, se puede Em, saber. claro, profe, la verdad todavía ni siquiera los médicos pueden saber. Tengo picos de temperatura, no es COVID, pero digamos que estoy bien, se me baja mucho, puedo llegar a 29, 30 o puedo llegar a 39, 40. Entonces me toca intentar tenerla controlada. Pero pues en cualquier momento se me puede disparar. Estoy con medicamentos, mañana igual tengo un control para ver qué me pueden decir, pero pues estoy como en ese tema ¿Y hace cuánto estás así? desde el fin de semana, profe. O sea que estuviste pues muy juiciosa cuidándote ahí en la casa. Así es, profe. Caramba, ¿y qué medicamento estás tomando? En el momento solamente me pueden dar acetaminofén y ibuprofeno para controlarme la fiebre hasta que me puedan dar un resultado porque no saben qué antibiótico me pueden dar para que no me genere afectación. ¿Qué crees tú que pudo haber generado eso? ¿Algún alimento, algún cambio de temperatura, algún cambio de clima, alguna, no sé, algún grupo de personas? Pues según el médico puede ser una infección, pero no se sabe si o sea, no te dan mayor información. O sea, es que hasta para los médicos es incierto porque se supone que cuando tu cuerpo tiene fiebre es porque tienes una infección y el cuerpo está intentando sacarla. La cuestión es que así como tengo picos altos, tengo picos ya muy bajos. Entonces no es como coherente, pero pues estamos en ese proceso, profe. ¿Y cuando tienes nuevamente control con... Tengo asistencia médica todo el tiempo. Están acá en mi casa, tengo asistencia médica de EMI y mañana tengo control con la prepagada en la clínica Santa Fe. caramba, bueno, seguramente es algo infeccioso, algo viral, que, bueno, que te ha estado molestando. Caramba. Una pronta recuperación, señorita Hanna. Gracias, profe. Bueno, para todos, buenas noches. ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal el día de ayer? ¿Cómo me les fue? ¿Cómo te fue, Leandra? Bastante bien, profe. Hoy estaba trabajando juiciosa ya. ¿Dónde es que estás trabajando, Leandra? Yo trabajo en Almacenes Éxito. Ok. Hola, profe, qué pena ¿Y la hora Paula? que llegué tarde, sino que hasta ahorita salí de trabajar. Bueno, no te preocupes, gracias. Ana Milena Torres, ¿cómo estás? Pues bien, profe. Ya en casa, ¿no? Alexandra Ruiz también ya en casa, ¿no? Sí, señor. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Bueno, ya veo que ya organizaste tu apartamento con motivo navideño, atrás de, Eh, atrás de de ti. Estoy es en la casa de mis papás y mi mamá me pidió el favor y apenas, todavía me faltan unas cosas, pero sí ya la gran mayoría. Ya, ok, ok. Y Jerry López, Sara Ojeda, Manuel, sus Buenas noches, cámaras, profe. sus cámaras. Profe, es que Hola, voy en Jerry. moto, no he podido llegar a la casa. Entonces, Bueno, apenas llegue, yo la enciendo. bueno, ok. Hola, profe, buenas Gracias. noches. Regálame 10 minuticos, que estoy acá un poquito embolatada y ya lo prendo, profe. ¿Y Manuel? Ah, bueno, Manuel tiene doble cámara, sí, ya lo vi por allá arriba.
Sí, muy bien. Bueno, muchachos, espero hayan estado adelantando su presentación para el día lunes, que tenemos el primer parcial y tiene que ver con todo lo que hemos hablado y cómo ustedes con la empresa que seleccionaron van a implementar el proyecto o el plan de capacitación. Eso es para este lunes que viene, es decir, para el 22 de noviembre, que es como el primer parcial. Hoy quiero compartirles, pues vamos a centrarnos, permítanme, a ver dónde está, ya lo tengo listo. Ustedes saben que cuando nosotros realizamos un proceso de capacitación, cuando elaboramos un plan de capacitación, lo que primero que tenemos que plantearnos es la justificación y generar una serie de objetivos, tanto un objetivo general como una serie de objetivos específicos. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en el día de hoy, señoritas y caballeros, como ver qué aspectos importantes vamos a tener en cuenta cuando hablamos de ese proceso de capacitación. Entonces, hay que tener en cuenta dentro de este proceso de capacitación, al diseñar el proceso de capacitación, debemos de tener en cuenta pues estos aspectos, ¿no? De los objetivos, del por qué, del para qué, a quién y la manera como se va a realizar. Estos objetivos nos van a determinar a nosotros el paso a paso. Claro, los objetivos específicos, que es como la manera que paso a paso vamos a desglosar ese objetivo general, ¿no? Entonces, si nosotros vemos un poco o recordamos un poco el tema de ayer de las competencias, yo tendría que determinar en mi proceso de capacitación para mis trabajadores, pues como primero que todo, los objetivos. Y si necesitamos trabajar con nuestra gente el desarrollo de competencias directivas o de competencias organizacionales, entonces tenemos que diseñarlo de tal manera que podamos cubrir y satisfacer esa necesidad de nuestra gente. Pero no olviden, señoritas y caballeros, no olviden que tenemos que partir también de una detección de necesidades de capacitación. No olviden eso porque, pues, de tal manera que cuando nosotros tenemos esa detección, pues vamos a poder ser mucho más específicos en los objetivos, vamos a poder diseñar un contenido del plan de capacitación relacionado con esas necesidades de capacitación y los objetivos estarán alineados a eso y estaremos utilizando las estrategias metodológicas más adecuadas, más acorde a la población a la cual va dirigida esta capacitación. Y como en todo, pues siempre que se diseña un plan de capacitación, se diseña, digamos, como un proceso de inducción, se necesita hacer la respectiva evaluación. La evaluación a mí me va a permitir determinar, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante, me va a permitir a mí determinar cómo recibieron los trabajadores esta capacitación. ¿Cómo les pareció a ellos la capacitación? ¿Fue buena? ¿Fue regular? ¿Fue mala? Entonces, vamos a centrarnos en estos aspectos, en estos 4 aspectos en nuestra clase de hoy, en la sesión de hoy, de desarrollo y capacitación del talento humano. Entonces, vamos a mirar ese proceso de capacitación. Bueno,
lo que yo les estaba planteando, ¿no? O sea, cualquier diseño o cualquier actividad, cualquier planteamiento que nos hagamos nosotros para alcanzar ciertas metas o alcanzar ciertas metas, tenemos que plantearnos inicialmente esos objetivos. Entonces, no podemos empezar una capacitación si nosotros no tenemos claro qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos llegar, qué resultados queremos lograr, de tal manera que vamos a tratar de seleccionar las actividades y la metodología a utilizar en nuestra capacitación. También para que nosotros podamos de una manera muy rápida y de una manera muy objetiva realizar la capacitación la evaluación que debemos emplear para determinar los alcances de la capacitación. Entonces, sabemos que son importantes, sabemos que están apuntando a mejorar y a modificar comportamientos en nuestros trabajadores, a mejorar actitudes, ¿sí? Entonces, hay una meta que la empresa o el área de capacitación o el área de talento humano tiene en mente, pero para llegar a esa meta tenemos que colocar entonces esos objetivos muy bien identificados y esos objetivos específicos supremamente entendibles para que nosotros podamos paso a paso llevar a nuestra gente a la consecución de esos cambios comportamentales a nivel laboral, de esos cambios actitudinales también dentro del contexto laboral para que podamos llegar a esa meta. Entonces, no se puede desligar los objetivos, ¿no? Entonces, acá lo que planteamos nosotros son nuestros objetivos de aprendizaje, porque en últimas, cuando hablamos nosotros de la capacitación, lo que queremos es que la gente aprenda. O sea, nosotros hacemos algo y es enseñar, ¿no? Cuando estamos en la capacitación para nuestra gente, lo que queremos nosotros es enseñar. Digamos que esa es como nuestra razón de ser, enseñar, transmitir conocimiento, transmitir información para nuestra gente. Pero ese enseñar pues no siempre garantiza que haya aprendizaje. Entonces, el objetivo de aprendizaje debería responder claramente a una pregunta importante, y es, ¿qué será capaz de hacer nuestro trabajador capacitado en la empresa? ¿Qué será capaz de hacer una vez culmine la capacitación? Entonces, con esta pregunta, estamos estableciendo uno de los objetivos que nos acompañarían para la consecución de ese incremento laboral de una manera positiva, ¿sí? Entonces, necesitamos formular objetivos de aprendizaje. ¿Para qué? Pues para que haya esa transmisión del conocimiento. No estamos hablando únicamente de transmitir información muy generalizada y terminar pues como perdiendo el tiempo en estos procesos de capacitación. Debe haber objetivos supremamente claros para poder entender cuál es el camino que debemos seguir para cumplir los objetivos tanto generales como específicos, ¿sí? Ustedes saben de que siempre cuando nosotros hablamos de un proyecto, de un proceso, entonces siempre tenemos que colocar un objetivo general, ¿sí? Es decir, eso es lo más grande, lo más macro, para poder nosotros entender, así como lo plantea allí, es la meta más amplia que engloba una serie de submetas,
¿sí? Entonces, el objetivo general es lo que yo pretendo generar en los trabajadores. Entonces, vamos a utilizar verbos como comprender, conocer, creer, entender y apreciar. Entonces, el objetivo general es que los asistentes a la capacitación comprendan, por ejemplo, el uso adecuado de lo que tiene que ver con el término de salud y seguridad del trabajo. O sea, todo ese tema del objetivo general. Entonces necesitamos colocarlo de una manera más amplia que englobe realmente lo que pretende la capacitación. Pero necesitamos, para poder llegar a esa meta amplia, necesitamos dividirla. Tenemos que utilizar objetivos específicos que vamos a colocar paso a paso para lograr la meta más amplia. Entonces son las submetas necesarias para lograr esa tarea. Entonces, a manera de ejemplo, si yo quiero prepararme, por decir algo, una pizza, entonces, digamos, el objetivo general es prepararme una pizza, entonces, para podérmela disfrutar. Los objetivos específicos en este caso serán cómo yo debo ir a comprar los implementos necesarios para prepararme esa pizza, cuáles son los cortes que yo debo tener para en cuanto a los productos, a los alimentos que yo debo utilizar, cómo tienen que estar preparados. Es decir, yo lo voy a desmenuzar. Ese objetivo general lo voy a desmenuzar en objetivos específicos. En últimas, describen una conducta esperada, una acción. Y acá lo que pretendemos nosotros también en estos tipos de objetivos específicos es poder observar qué tan bien lo estoy haciendo cuando estoy preparando la pizza, ¿sí? Realmente cómo lo estoy haciendo, si estoy llevando a cabo un paso a paso de una manera lógica, coherente y estoy haciendo las cosas bien, ¿sí? Entonces, en la medida que yo cumpla con esos objetivos específicos, seguramente voy a lograr disfrutar de una deliciosa pizza, ¿sí? Claro, puede que no me resulte, puede que entonces yo no sepa preparar una pizza. Debe ser entonces de que me faltó un objetivo específico con respecto a la preparación de la masa, a cómo se debe integrar los elementos que se utilizan para preparar esa masa. Entonces realmente la falta de esos objetivos específicos, claros, precisos y concretos, me llevaron a que no pueda o que no pude terminar mi proyecto, que era preparar una pizza. Entonces, realmente los objetivos son los que nos van a llevar a nosotros a encaminar para poder tener resultados positivos en el contexto organizacional. Ahora, esto lo hemos hablado ya en varias ocasiones con respecto a lo que yo quiero generar en nuestros colaboradores, ¿no? Sabemos nosotros, lo hablábamos ayer también en las competencias o en el nivel de competencias. Hay una competencia que tiene que ver con ese dominio cognitivo, es decir, que cuando mis trabajadores entran a un proceso de capacitación, lo que yo necesito es que aprendan, que adquieran ese conocimiento, que comprendan esa temática que yo les estoy transmitiendo. Entonces, hay un dominio cognitivo. Entonces, en la medida que yo les transmito de una manera adecuada toda esta información, estoy estableciendo ese dominio cognitivo que no es otro más que el saber, esa parte del conocimiento, porque ese es un objetivo educativo. Y luego necesitamos que nuestra gente, con esta capacitación,
tenga un dominio psicomotriz, es decir, que tenga las destrezas necesarias, las habilidades necesarias para poder desempeñarse en el cargo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos nosotros que dentro de este objetivo educativo nosotros necesitamos que la persona sepa hacer las cosas. Entonces le voy a enseñar o le vamos a enseñar una serie de estrategias, le vamos a generar o que le podamos fomentar un aprendizaje que le desarrolle destrezas, que le desarrolle habilidades en ese contexto de capacitación. Entonces ahí estamos hablando de ese dominio psicomotriz, que no es otra cosa más que el saber hacer lo que el trabajador tiene que trabajar, valga la redundancia, en su labor cotidiana. Y el otro objetivo educativo está relacionado con el saber ser. Y entonces aquí hacemos referencia a ese dominio afectivo, es decir, cómo la persona se compromete con su trabajo, cómo la persona se compromete con sus compañeros, cómo demuestra cierto tipo de interés y sus actitudes son supremamente valoradas, sus actitudes son supremamente importantes para el contexto organizacional. Entonces, el dominio afectivo tiene que ver con el ser, como la persona que está aprendiendo a hacer algo y que está también adquiriendo ese conocimiento. Entonces, por eso se habla de ese dominio afectivo para la gente que trabaja con nosotros. ¿Y qué es lo que queremos nosotros capacitar en última? Con esos objetivos educativos, el saber hacer y el saber ser. Y ese último, pues lógicamente, es el más importante. Aquí vemos nosotros, con respecto a cada uno de estos dominios, dominio cognitivo, dominio psicomotriz y el dominio afectivo, que aquí están como parte del dominio de la conducta, porque pues el pensamiento es una conducta encubierta, ¿sí? Pero es una conducta, por eso está mencionada allí en cuanto al dominio de la conducta. Están los dominios de la conducta, está lo que promueve el aprendizaje y están los verbos que deberíamos utilizar para, estamos hablando, acuérdense, de cómo poder establecer los objetivos generales o el objetivo general con sus objetivos específicos, ¿no? Entonces aquí vemos por la parte cognitiva los objetivos, perdón, los verbos que podríamos utilizar es identificar, nombrar, explicar, describir, analizar y organizar, que hace parte de ese dominio de conducta cognitiva y esos conocimientos. Entonces, aquí vemos cómo los verbos más útiles en este aspecto son los que yo les acabo de mencionar. Luego, cuando hablamos nosotros de los verbos en lo afectivo o actitudinal, pues evidentemente son los que aparecen allí de valorar, de creer, de confiar, de darse cuenta, de tener fe en lo que hace o lo que hacen los demás. Y eso lleva a que la persona desarrolle esa capacidad y tenga dominio de esa conducta en cuanto a los sentimientos y a las actitudes. Por eso están allí mezclados o incluidos en la parte de la valoración, del valorar, del darse cuenta de lo que hacen las demás personas, cómo les puede colaborar, es decir, cómo se integra esta persona, porque este dominio de la conducta es prácticamente el saber ser, ¿no? Porque el otro, que es el saber hacer, que son las destrezas o habilidades, tiene que ver como los verbos de dibujar, medir, preparar, lavar, colocar, limpiar, que son los más operativos, ¿no? De pronto son las destrezas o habilidades que necesitamos que nuestro colaborador tenga.
Entonces, con eso estamos hablando de los diferentes tipos de dominio de la conducta y los verbos que podríamos utilizar en cada uno de ellos. Bueno, después de esto, lo que aquí queremos hacer es describir una conducta y su contenido. Acá, por ejemplo, se plantea controlar la presión arterial. Si estamos hablando de un componente o de un contexto de salud, entonces la conducta que existe, lo que la persona hará como demostración de su aprendizaje. Acuérdense de lo que yo les dije ahora un momento. O sea, nosotros queremos enseñar, queremos transmitir. Una cosa es que yo enseñe y otra cosa es que la gente aprenda, ¿sí? Una cosa es lo que yo estoy transmitiéndole a la gente y otra cosa es lo que ellos están aprendiendo. Pueden ser por problema mío o puede ser porque la otra persona, la que está recibiendo la capacitación, no está atenta o tiene algún tipo de cansancio físico o mental y que no le permite de pronto prestar atención. Entonces, aquí lo importante es que la persona, en cuanto a la conducta, haga o realice una demostración de su aprendizaje. ¿Sí? Entonces, estoy hablando de que va a llevar a la acción, y eso sería en un verbo infinitivo. ¿Sí? Identificará, nombrará, explicará. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con la conducta o la acción como tal. El contenido tiene que ver con, pues, cómo lo va a hacer. Es decir, como el tema en particular o la materia en particular con respecto a este tema de la presión arterial. Entonces, con ese tema, con ese contenido, lo que la persona expresará es precisamente ese conocimiento, esa nueva conducta que ha aprendido a realizar toda una serie de pasos con respecto al control de la presión arterial. Entonces, una cosa es la conducta en el contexto del aprendizaje, y es la acción, y otra es el conocimiento que tiene la persona o que debe tener la persona para poder tener esa conducta. ¿Sí? Entonces, lo que yo les transmití en la capacitación es el contenido, entonces se lo transmití de alguna u otra manera, entonces ahí ya la persona tiene el conocimiento. Ahora le corresponde a él, cuando utiliza en lo que aprendió en su conducta o en una conducta particular, pues prácticamente lo que es la acción, cómo debe realmente controlar la presión arterial. Ya tiene conocimiento, ahora llévelo a la práctica, llévelo a la acción. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar cuando hablamos de la conducta y del contenido de lo que está aprendiendo la persona. Luego, ahora que se nos aquí el control acá. Bueno, esto tiene que ver con un objetivo educativo bien formulado. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas características en cuanto a la conducta o a la competencia que queremos que la persona aprenda. Debemos describir una acción. Entonces, bien formulado, tenemos que describir la acción, que la persona tenga el control adecuado de la presión arterial, que controle la presión arterial en este caso. ¿Sí? Entonces vamos a describir la acción. ¿Sí? Señala un contenido preciso, pues precisamente en cuanto recibió esa información y aprendió, entonces ahí ya está señalado un contenido preciso, que es solamente eso por ahora, o
en este ejemplo lo que queremos que la persona aprenda, ¿sí? La acción o conducta debe ser observable y medible. Cuando nosotros capacitamos, necesitamos poner en acción a la persona, a la persona que recibió la capacitación. Entonces, en este caso, vamos a observar el paso a paso. Cuando yo la pongo a actuar en su contexto laboral, vamos a observar el paso a paso de lo que aprendió, cómo lo está utilizando, de qué manera está haciendo uso de ese conocimiento aprendido. Acuérdense que esto se está dando en el contexto de capacitación, ¿sí? Ya cuando lo lleva a la práctica en la vida real, en su trabajo, ya tiene que ser una persona muy experta. Y sobre todo en el ámbito de la salud, porque estamos trabajando con personas. Entonces, la conducta o la acción debe ser observable en ese contexto de capacitación, en ese contexto de aprendizaje, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuánto tiempo se demoró. Hay una serie de pasos que se deben de seguir en una manera muy organizada, en un orden específico. Vamos a mirar cuántos de esos pasos siguió en orden y adecuadamente. Entonces ahí vemos nosotros que tuvo un resultado medible en donde no alcanzó a superar lo que se esperaba, o por el contrario, sí alcanzó la meta y entonces sí demostró que aprendió. Entonces realmente aquí lo que nosotros en un contexto de capacitación lo que hacemos es generar, y ahorita más adelante lo vamos a entender un poco mejor, cuando pongamos en acción a la persona que acabó de aprender un tema en particular. Y entonces vamos a pedirle el favor a esta persona, ¿sí? Del que está siendo capacitado, le vamos a decir, bueno, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su expresión? ¿Cómo lo identifica? ¿Cuál es el proceso que tiene que identificar? Díganoslo con sus propias palabras. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál debe ser el orden, la secuencia? Entonces, aquí lo estamos haciendo de que lo practique de una manera que lo lleve a la acción, pero que también lo vaya verbalizando, lo vaya expresando, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de estos ejemplos, instalar una vía venosa de acuerdo al procedimiento sin error, ¿sí? Y cómo lo debe hacer, cuál es el paso a seguir, el otro paso, así sucesivamente, ¿sí? Aquí hay algo importante que mencionar. O sea, si se presenta error, pues como esto es un contexto de aprendizaje, pues no hay problema, porque se puede corregir. El problema es cuando no se hace esta serie de actividades y se supone que la persona, o se da por hecho de que la persona aprendió, y entonces resulta que no ha aprendido absolutamente nada, o aprendió mal. Entonces, cuando se vaya a la acción en su puesto real, en su lugar de trabajo, puede cometer una gran cantidad de errores. Y errores que pueden ser supremamente peligrosos para la vida, tanto de los pacientes, en este caso el área de la salud, como de ellos mismos, de los médicos, de las enfermeras. Entonces hay que tener en cuenta esto, que acá en estos espacios lo podemos corregir. Pero lo que lógicamente se le pide a ellos es haga el proceso como debe ser, sin errores. Si tiene errores, tenemos que volver a explicar y tiene que prestar más atención, ¿sí? Entonces, aquí vemos ese ejemplo. Y el otro ejemplo que aparece allí tiene que ver con la función de una enfermera que se encarga del cuidado del adulto mayor. Puede ser una gerontóloga, una enfermera con conocimiento de gerontología. Entonces acá lo que nosotros tenemos que conocer es, o lo que esa persona debe conocer es analizar los principios objetivos de la atención de enfermería en el adulto mayor. Entonces le vamos a pedir de que nos exprese desde su punto de vista qué fue lo que aprendió,
qué fue lo que conoció en el día de hoy o en este proceso de capacitación. ¿Ven? Entonces ahí vemos nosotros que la persona sabe cuáles son los principios, sabe cuáles son los objetivos de su labor como enfermera, como enfermero para el adulto mayor, ¿sí? Y pues lógicamente todo el proceso de llevar a cabo a la acción todo ese conocimiento teórico. Entonces ahí vemos nosotros esa parte del objetivo, de un objetivo educativo bien planteado. Ahora, si está mal planteado o está mal formulado, pues entonces de aquí en adelante se pueden generar una serie de aprendizajes erróneos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no hay un propósito realmente identificado, no hay un impacto en la organización o en la salud de la población, pues precisamente pues porque se está manejando las cosas de una manera supremamente generalizada más bien. El término es generalizada. Entonces realmente aquí lo que se plantea es de que debe haber un propósito y debe haber, por eso hablaba yo al principio de los objetivos, bueno, del objetivo general y de los objetivos específicos, y que tienen que estar muy bien estructurados. ¿Para qué? Para que de ahí en adelante el proceso de capacitación que se debe implementar, pues tenga realmente coherencia, sea lógico, sea funcional, que sea coherente con respecto a lo que se pretende cubrir las necesidades de mis trabajadores. Entonces, ahí vemos nosotros que tiene un propósito, ¿sí? Pero si no tiene este propósito, pues entonces allí pues, va a haber un desorden impresionante en lo que estamos transmitiendo. Dice acá que declara la intención del organizador o del capacitador el aprendizaje o conducta esperada que el participante será capaz de demostrar al término de la capacitación. Entonces, es importante que en ese objetivo educativo la persona tenga realmente o el capacitador tenga claro cuál es el propósito de esta capacitación, ¿sí? El por qué debe existir esta capacitación, ¿sí? Eso va a generar lógicamente un impacto en la organización. Si no hay un buen propósito, si no hay claridad en el propósito, pues entonces el impacto va a ser negativo, ¿sí? Entonces, aquí dice, en el logro de ese resultado influyen muchas variables que no pueden ser atribuibles ni controlables a través de la capacitación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que nosotros, bueno, una capacitación no siempre nos va a solucionar los problemas. Una capacitación nos ayuda a disminuir el impacto de los errores cometidos a nivel organizacional o en un área determinada de la empresa, ¿sí? Pero hay muchos factores externos que muchas veces no podemos controlar. Entonces realmente cuando no